La historia del cálculo. Cálculo, del latín calculus, que se define como contar con piedras. El cálculo es una rama de las matemáticas que estudia el cambio y la acumulación. Permite a los expertos en diversos campos de la ciencia, incluidos la física, la ingeniería, la economía y la biología, hacer análisis y moderar de manera eficaz los fenómenos que son demasiado complejos para ser tratados técnicamente. En los campos de la ciencia y la tecnología les da a los investigadores la capacidad de comprender y describir el mundo que les rodea. La invención del cálculo trajo consigo un proceso largo en el cual se desarrolló a lo largo de los años. Si bien no puede atribuírsele a una sola persona o fecha en específico, sí se pueden mencionar varios momentos claves de su desarrollo. En el pasado se solían utilizar guijarros para ayudar a resolver problemas de cálculo aritmético, como contar y realizar operaciones básicas. El ábaco es considerado el instrumento de cálculo más antiguo y ha sido apreciado en muchas culturas. Su origen es desconocido, pero se especula que fue inventado en China en el 2500 antes de la era común. La primera civilización de la que se tiene registro que empezó a desarrollar el cálculo es la egipcia. Entre los años 2700 y 500 antes de la era común, inventaron el primer sistema de numeración a base de jeroglíficos, con el objetivo de ayudar en la construcción de las pirámides y para crear el primer sistema de datación de la historia. A ellos les sigue la Babilonia, que por los mismos años fueron capaces de elaborar un sistema de numeración posicional sexagesimal, las tablas de multiplicar y entre otras cosas. Tiempo después se comenzaría a desarrollar en la antigua Grecia, esto debido a un problema conocido como el problema del área, y para resolver este problema un matemático conocido como Eudoxo de Nido crearía el método de agotamiento. Sin embargo, el verdadero problema llegaría cuando este método no podría utilizarse en algunos casos, ya que la geometría era curva. Afortunadamente, en el siglo III antes de la era común, Arquímedes mejoraría este método y lograría calcular el área de un círculo. Por último, civilizaciones como China y la India alrededor del siglo I después de la era común utilizaron un sistema de jeroglíficos, con la diferencia de que estos implementaban el cero. Ya hemos hablado de algunos personajes en la historia del cálculo, pero ahora nos enfocaremos en quienes son considerados los padres del cálculo. Ellos reinventaron el cálculo, trayendo y desarrollando algunos conceptos y técnicas que ya habían sido explorados por otros matemáticos y científicos anteriores. Hablamos de Isaac Newton y Gottfried Leibniz, dos matemáticos del siglo VII envueltos en la conocida controversia del cálculo. Isaac Newton tenía poco más de 20 años cuando comenzó a trabajar en una nueva rama de las matemáticas. Se la describió a sus amigos, pero no publicó nada al respecto. Esta decisión más tarde traería consecuencias desagradables, pues al mismo tiempo, el joven erudito alemán Gottfried Leibniz propuso una idea diferente de la misma cosa. En 1676, Newton le envió una carta a Henry Oldenburg, en la que describía su versión del cálculo. Para evitar compartir detalles, lo hizo en forma de código. La base de estas operaciones es bastante evidente, de hecho, pero como no puedo continuar con la explicación ahora, he preferido ocultarlo así. Oldenburg le envió la carta a Leibniz, y aunque lo que Newton quería era reclamar el cálculo como suyo y no dar detalles al respecto, Leibniz no los necesitó. Él lo entendió. Inmediatamente le respondió a Newton expresando su admiración y presentando algunos descubrimientos propios, pero para cuando Newton recibió la carta habían pasado ya tantos meses que ni siquiera la respondió. Leibniz comenzó a registrar su descubrimiento y a trabajar en el cálculo casi una década. Cuando publicó sus estudios en 1684, la dinastía Bernoulli tomó sus ideas y las difundió ampliamente por el mundo matemático. Leibniz comenzó a recibir crédito por esta nueva y poderosa rama de las matemáticas, y eso a Newton no le gustó. No me gusta ser embaucado y burlado por extranjeros sobre cosas matemáticas, declaró. En 1704, Newton por fin publicó su versión del cálculo en un libro, añadiendo un comentario que implicaba que Leibniz había copiado su trabajo. Hace algunos años presté un manuscrito que contenía tales teoremas sobre el cálculo, y desde entonces me he encontrado con algunas cosas copiadas de él. En esta ocasión lo hice público. Para Newton, compartir el crédito no era una opción. En 1714, después de años de acusaciones, se le pidió a la Sociedad Real de Londres que resolviera el dilema.
El método diferencial es el mismo que el de fluxiones, excepto en nombre y modo de anotación. Por lo tanto, asumimos que la pregunta adecuada no es quién creó este método o el otro, sino es quién fue el primer inventor del método, razón por la cual consideramos al señor Newton el primer inventor. Leibniz fue acusado de plagio a pesar de haber publicado su trabajo 2 décadas antes, y Newton fue honrado con el descubrimiento del cálculo. Aunque quizás la sociedad real no era la más imparcial en ese momento, pues Newton era el presidente de la organización. También hay que recordar que si la historia es contada por los ganadores, seguramente hay más de una versión. El cálculo tiene numerosos beneficios en la vida cotidiana. Algunos de ellos son el modelado de fenómenos, que permite evaluar las posibilidades de que un evento ocurra cuando interviene el azar, la predicción y simulación, que evalúa las posibilidades que existen entre cada cosa, la optimización que determina las mejores soluciones o resultados posibles en determinadas circunstancias, el análisis de datos para la toma de decisiones en cálculo, que es un conjunto de pasos y herramientas de análisis que se utiliza para ayudar en una decisión. En el diseño y mejora de procesos, la comprensión del mundo natural, en los avances tecnológicos, en la medicina, en la salud, en la ciencia de datos, entre otros. Las aplicaciones del cálculo permiten observar y describir la realidad en términos dinámicos y se emplea en disciplinas como la física, ingeniería, economía, entre otras. En conclusión, el cálculo tiene una historia rica que se remonta a civilizaciones antiguas como Egipto, Babilonia o Grecia, cada una de estas aportando diversos sistemas de numeración para resolver problemas complejos, así también como sentando las bases necesarias para el cálculo moderno. La controversia entre Isaac Newton y Gottfried Leibniz nos muestra cómo el orgullo y la falta de comunicación puede alterar la historia de los descubrimientos. El cálculo es una herramienta que nos permite moldear y analizar de forma más concreta, por así decirlo, la ciencia y la tecnología. Es un proceso largo y colaborativo, el cual se desarrolló durante todos estos siglos. El cálculo tiene un impacto significativo en la vida cotidiana, permitiendo observar y describir la realidad de manera dinámica y precisa.